Estaba escuchando lo que hablaba el siervo Darío, lo que nos había compartido Hernán. Y yo ya había recibido confirmación del mensaje en la semana. Y lo que se dijo me confirmaba también el mensaje. Yo les quiero decir algo. La semana pasada habíamos hablado de la amargura. Yo lo había comentado, la carga que había sentido la semana pasada. Pero si hay algo que yo quiero, es que esas cosas no estén más. Amén. Si hay algo que yo quiero es que esas cosas no estén más. Primeramente, obviamente, que en mi vida, no es que yo soy un ser perfecto y que vengo a predicar acá porque nunca cometí estos errores o porque yo no tengo esas luchas. Pero el pastor había preguntado, ¿cuál es la causa como para que un cristiano no tenga gozo en Cristo? Si Cristo es uno de los frutos de su espíritu, es el gozo, uno de los frutos principales. Pero nos desenfocamos, hermanos. Nos desenfocamos con cosas que no nos tendrían que desenfocar. En vez de estar mirando lo bueno que es Cristo, como dice Filipenses 4, en esto pensar, a veces, hermanos, cometemos esos errores. Decía el pastor de las denominaciones que están siempre llenas de gozo. Ayer fue el aniversario de la congregación de Manzanares. Y estaba ahí, se cantaban todos los coros viejos. Y yo dije, qué lindo que es cantar esos coros también, porque coros que hablan como los que leíamos recién, ¿no? Sonríe que Jesús te ama. Había un predicador que decía, sonríe la que Él te ama. Y si ya el amor de Cristo no es causa suficiente para nuestro gozo, quizás como dijo Darío, tendríamos que replantearnos algunas cosas. Alábale que Él vive. Alábale. Alábale que Él vive. Quizás muchos saben quién era ese predicador. Era un hombre que siempre predicó con gozo. Yo nunca vi una prédica de ese hombre triste. Pero yo entiendo, y no quiero ser insensible, entiendo que a veces pasan cosas que son situaciones difíciles. Yo no le puedo a ciertos hermanos que están pasando ciertas dificultades o situaciones decirle, tenés que estar contento cuando la situación por ahí es difícil. A mí la Biblia ya en ese caso me manda a llorar con los que lloran, porque los cristianos también lloramos. Los cristianos también sufrimos. Los cristianos también tenemos momentos de mucho dolor. Pero eso es bueno, porque como decía el pastor en un comienzo, Dios es bueno. Y esta semana yo hablaba ayer con Hernán, estábamos también con César, con Cristian, y hablamos, decía, yo venía en la semana pensando, porque el año pasado estábamos viendo los atributos de Dios, y habíamos visto los atributos de majestad de Dios, atributos que nadie puede imitar de Dios, como su poder, su omnipresencia, y habíamos comenzado a ver las bondades de Dios, su bondad, su amor, su misericordia, su gracia, su fidelidad. Y bueno, eso no lo llegamos a ver porque empezamos a ir a la plaza. Y estaba pensando entre empezar de nuevo a retomar eso o que empecemos a ver la epístola de los Filipenses, que justamente es la epístola del gozo. Pero en la semana sentí una carga y yo dije, bueno, vamos a llegar a ese gozo, pero me gustaría hablar un tema más, hermanos. Y yo quiero que esta vez no se vayan con carga. Cuando ustedes van al médico, a veces los diagnósticos no son buenos, pero son necesarios. Porque yo digo, bueno, tengo esto. Para el cristiano es muy fácil. ¿Cuál es el médico que tenemos que ir? Cristo. ¿Cuál es la medicina que tenemos que consumir? Su palabra. Alabar su nombre, hablar con Él. Entonces, uno da el diagnóstico para que podamos decir, bueno, listo, esto me está perjudicando a mí. Como hablábamos de la amargura, me está perjudicando a mí, quizás perjudica a otras personas. Pero ahí está, ahí yo tengo el antídoto, Jesús. Y hoy, hermanos, tenía pensado hablarles y yo decía, Señor, ayúdame. Estuve hoy a la mañana orando, estuve ayer también orando, en la semana orando. Ayúdame porque me va a ser muy difícil este sermón, Señor. Pero creo que, hermanos, es necesario. Porque como decía el pastor, ¿quién va a querer ir a una iglesia donde es un velorio? Que dicho de paso, esta semana también estuve en un velorio. Y nadie quiere ir a un velorio, qué difícil. Yo estaba llegando al velorio, esto fue el día miércoles, y yo digo, ¿con qué cara entro? ¿Qué pregunto? Hola, ¿cómo estás?
No podés entrar preguntando eso a un velorio. Más que entrar por ahí callado, dar un abrazo, demostrarle a la persona que estás ahí, acompañándola en ese momento. Nadie quiere entrar a un velorio. Y lo decía recién Darío, nadie quiere entrar a una congregación que es un velorio. Y una de las cosas que nos estaba perjudicando, que se veía, que el Espíritu Santo las mostraba, era la amargura. Y el Señor me hizo sentir una carga esta semana que era de nosotros a veces los cristianos cometemos un error por ahí cuando nos enojamos mucho. Ese es un error. Dígame a alguien que puede estar enojado y con gozo al mismo tiempo. ¿Cómo hace una persona para estar enojada y contenta al mismo tiempo? Ahora, yo entiendo que hay situaciones que enojan, claro que sí. Ahora quiero explicar un poco eso porque también se ha satanizado el enojo, como que las personas tenemos que ser budistas. No, tampoco es ese extremo. Pero la pregunta es, ¿lo que me está haciendo enojar, vale la pena que me saque la alegría y el gozo? ¿Vale la pena que si alguien va despacio en el tráfico delante mío, me quite el gozo a esa persona que va a 10 kilómetros por hora? Eso sí. Yo también era así. Dale, ¿qué te compraste? La calle y no sabía por dónde pasarlo. Pero ¿vale la pena que me quite la alegría a una persona que va a 10 kilómetros por hora? Doblo en la esquina que viene y hago otro camino, ya está, ¿para qué me voy a enojar? Pero ustedes saben que estuve esta semana con este tema y el mundo lo condena al enojo. El mundo vive enojado, sin embargo el mundo condena al enojo. Miren las definiciones que da el mundo. El enojo es una emoción negativa. Ahí yo le haría una corrección. Si fuese una emoción negativa, entonces nuestro Dios tiene algo negativo. Ojo. Que se caracteriza por un sentimiento de irritación, frustración o ira hacia alguien o algo. Dice que la ira es una emoción intensa, más compleja. Ya la ira es una explosión. Y lo ven como algo que es terrible. Pero a mí la Biblia me habla de la ira de Dios. Y yo no creo que Dios tenga un defecto. De hecho, cuando veamos el atributo de la ira de Dios, vamos a ver que es algo muy bueno que Dios tenga ira. Dios es perfecto, por eso Dios tiene ira. Cuando nosotros leemos la Biblia, nosotros podemos ver situaciones en las que Dios, en su ira, hizo tal cosa. De hecho, cuando leemos el Apocalipsis, nos revela la ira de Dios. En el Antiguo Testamento dice que Dios está airado contra el impío. Todos los días. Y en el Nuevo Testamento, en Romanos 1:18, nos dice que la ira de Dios es sobre todos aquellos que detienen con injusticia la verdad. Entonces, ¿cómo puedo decir yo que la ira es algo malo? Si Dios no tuviese ira, no sería perfecto. Si Dios no sintiera ira contra las cosas malas, no sería bueno. Pero como Dios es bueno, Dios se irrita cuando la humanidad hace cosas malas. Hermano, no es malo que nos enojemos. De hecho, sería malo que nunca nos enojemos. Yo no puedo ver el noticiero hoy y no enojarme. El otro día estaba viendo el caso de una mujer que agarró a su hija de 7 años y saltó de un 5.º piso. Y la nena le decía, mami, no me tires, mami, no saltes. Y ella saltó, obviamente perdiendo ella la vida y su hija. ¿Cómo uno no se enoja ante una situación así? ¿Cómo hace uno para no enojarse? Ante los casos de aborto, ante los casos de violaciones, ante las leyes antibíblicas que los gobiernos quieren sacar. ¿Cómo hace hoy una persona para no enojarse? El problema, hermanos, es que nosotros llevemos esa emoción a un extremo. ¿Saben por qué nosotros nos enojamos? Porque dice la Biblia que a imagen de Dios fuimos creados. A su imagen Él nos hizo. Y Dios se enoja, por tanto nosotros también nos podemos enojar. Pero como decía en un principio, ¿qué es lo que nos está enojando? Dice, no debemos llevar las emociones con intensidad. Y un ejemplo que yo había encontrado era la tristeza. ¿Está mal estar triste? Y no, hermanos, una persona que está en un velorio no podemos pedir que esté feliz. Lo malo es cuando quizás esa tristeza la llevamos a un extremo que nos lleva a la depresión y pasan años. Lo mismo pasa con el enojo.
Yo puedo enojarme por una situación, pero no puedo estar enojado todo el mes por la misma situación. Y seguramente va a ser un mes donde me falte el gozo. Seguramente va a ser un mes donde me va a doler la cabeza, donde voy a comer poco. Entonces, hermanos, a veces nosotros cometemos el error de llevar ciertas cosas al extremo. Todos luchamos con la ira en algún punto. Pero, como decía recién, hoy nos enojamos por cualquier cosa. Hace 2 años atrás estábamos dando un Zoom con gente de Mendoza que se habían quedado sin congregación y habíamos hecho un estudio de lo que era el estrés. Porque el estrés parece ser, hoy en día cuando se habla de estrés, que es algo malo. Pero el estrés en realidad no es algo malo. El estrés es una defensa que el cuerpo produce ante tales situaciones. A mí me gusta mucho el médico Rossetti, que está siempre en Canal 11. Y hay cursos de Rossetti en internet o clases que él da en las universidades de medicina. Y a veces veo alguna que otra clase de Rossetti. Y estaba viendo una clase de Rossetti acerca del estrés. Y él comenzaba diciendo lo siguiente. En la antigüedad, un hombre o una mujer se estresaban cuando iban camino al trabajo y se encontraban con un león. Entonces el cuerpo entraba en un estrés para poder defenderse del león o para poder huir del león. Hoy una persona se estresa porque el vecino o el que está en la esquina no deja de tocar bocina. ¿Vemos la diferencia? Antes el ser humano se estresaba para salvar su vida. Hoy nos estresa cualquier cosa. Y lo mismo pasa con el enojo. Hoy estamos en el semáforo y si te agarró 2 semáforos seguidos, te enojas. Yo hoy estaba armando este sermón y estaba viendo cierto desorden en casa y ya me estaba frustrando, irritando, porque uno quiere preparar un sermón tranquilo. Estamos en el trabajo y hay cosas que va a hacer un compañero y nos irrita y entramos en enojo y cada vez lo toleramos menos. La pregunta es, ¿qué pasó? Yo hablaba con Hernán el jueves, ¿no? ¿Qué pasa? Yo le digo, acá viviendo en la metrópolis, en la ciudad, todas las personas están enojadas todo el tiempo y yo creo que nos hace mal. Antes Darío siempre hablaba de lo que era la ciudad, de todos los males que hay en la ciudad y que bueno, vendamos todo y nos vamos todos a vivir aisladamente. Parece una locura, pero si ustedes van al campo a hablar con un campesino, no está en el estado que está la gente en la ciudad. Ellos no están estresados, ellos no están enojados, ellos tienen tanta paz que hasta bostezan cuando van caminando. Yo tomo el colectivo todos los días a las 6 menos cuarto de la mañana cuando no voy en bici al trabajo. Y nos está tocando un colectivero que tiene un humor, discute con los pasajeros, ya es alguien que se levanta enojado y ya va peleando a las 6 de la mañana por la calle. Les dije que se vayan más para el fondo. No hay lugar. Anda para el fondo. No hay lugar. Y ahí ya arrancamos la mañana así. Les voy a invitar a que abran sus Biblias en Efesios, capítulo 4. Por un leve momento van a sentir una cierta carga, pero yo les pido por favor que mediten en todo el sermón, que escuchemos todo el sermón, porque así como dije el domingo pasado, yo creo que Dios nos está sanando. Yo creo que Dios nos está liberando, yo creo que Dios nos está restaurando. Y si hay algo de lo que yo estoy convencido es que Dios transforma a su pueblo por medio de su palabra. Es por medio de la voz de Dios que nosotros somos transformados, hermanos. Efesios capítulo 4, versículo 22 al 26. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. ¿Cómo? ¿El viejo hombre no quedó en la cruz? Decía Martín Lutero, yo creí que en el bautismo el viejo hombre moría, pero el desgraciado sabía nadar. A veces tenemos esas cositas que nos quedaron, que pareciese como que todavía estamos en el viejo Leo. Yo ya no estoy en el viejo Leo, pero no soy perfecto todavía. A veces tengo esas cosas, esas fallas. Por eso nosotros a veces cometemos error cuando estamos idolatrando a un predicador, a un pastor, a un ministro, porque
Es hombre y es mujer y pueden cometer errores. Despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Por lo cual, desechando la mentira, hablad verdad cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. ¿Ustedes escucharon eso? Ustedes son miembros míos y yo soy miembro de ustedes y todos somos miembros de Cristo. Airaos, pero no pequéis. Muchos directamente dicen que cuando vos ya te airaste, pecaste. No. Acá dice airaos, pero no pequéis. El problema es cuando nosotros nos dejamos llevar por las emociones. Yo puedo ser tentado en una codicia, yo puedo ser tentado en una ira, en un enojo, yo puedo ser tentado en una tristeza, pero como hablábamos en un principio, no me voy a dejar dominar por eso. Esa emoción llevada a un extremo sin duda me va a llevar a un mal lugar, a una mala situación. Nosotros no deberíamos manejarnos por nuestras emociones. Porque hoy estoy contento, voy así, porque hoy estoy enojado, voy así. Nosotros deberíamos manejarnos por lo que el Señor nos dice en su palabra. Airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Bien, acá ya nos dieron una clave. Yo no te voy a pedir que nunca te enojes con tu cónyuge, que nunca te enojes con tu hijo, porque es imposible, hermanos. A veces somos una familia viviendo dentro de una casa que pasan cosas. Muchas veces te vas a enojar con un familiar, con un amigo, un compañero, un hermano en la iglesia. Pero ahí la Biblia está diciendo, airate, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre tu enojo. Yo no puedo, si hoy me llevo a enojar con Ale, tengo que regular la situación antes de irme a dormir, hermanos. Porque ahí entraríamos en el sermón de la semana pasada, ahí entramos en una raíz que después nos va a costar. Hasta el 26 había dicho, ¿no? Así No se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Cuando estaba leyendo esto, yo no sé si ustedes alguna vez vieron las películas de guerra, de la Primera Guerra Mundial y demás, que ellos tenían que tomar una isla, pero había trincheras, y a medida que iban avanzando habían bases militares enemigas. Entonces el invasor, ¿qué era lo que tenía que hacer? Tenía que ir tomando trinchera por trinchera, base por base. A esto se refiere el texto cuando dice no deis lugar al diablo. Porque si yo me voy a dormir enojado con Alejandro, yo ahí ya le di un lugar en donde el enemigo puede aportar un granito de arena. Que venga él, si encima que el que te ofendió fue él. O puede usar una persona. Ah, sí, a mí también me dijo eso de vos. Ah, y encima vos que no querés estar enojado, ahora estás más enojado todavía. Pero ese lugar yo se lo puedo cerrar al enemigo. Ese lugar nosotros lo podemos cerrar, hermanos. Nadie tiene por qué venir a hacerme enojar con Fernando. Nadie tiene por qué hacerlos enojar a ustedes conmigo, ni a mí con ustedes. El enemigo juega esas trampas. Nosotros, los ultras doctrinados, no nos gusta nombrarlo al diablo, pero hay una verdad. El diablo existe, la Biblia lo nombra y dice que nos cuidemos de él porque anda como león rugiente. Y estas pequeñas zorritas son las que a él le dan lugar para que él pueda hacer su juego. Por ahí no hice nada malo, pero si él logró que yo esté enojado todo el mes, logró un cometido. Me robó el gozo un mes entero. ¿Valía la pena no tener gozo un mes por algo que me hicieron? Miren, vamos a Mateo capítulo 5. Versículo 21. Versículo 21. Vamos a ver hasta dónde llegamos. Oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio,
Pero yo os digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Pareciese como que acá Jesús nos está poniendo una carga más pesada que en el Antiguo Testamento, pero no es así. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable en el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto en el infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Yo antes cuando leía estos pasajes yo decía, pero Señor, al final me convenía el Antiguo Testamento, porque yo podía hacer ojo por ojo y diente por diente. Ahora vos me estás diciendo que si yo me enojo con mi hermano soy culpable de juicio. ¿Cuál es la gracia? No la entiendo. Lo que acá Jesús está haciendo es lo que sigue diciendo el texto. Dice, primero, lo que Jesús está haciendo es que yo no le falte el respeto a mi hermano, que no lo llame necio, fatuo. Después, que mi relación con Dios no se vea un poco afectada. Levante la mano el marido que nunca se enojó con su esposa, o la esposa que nunca se enojó con su marido. Sin embargo, dice que nuestras oraciones tienen estorbo cuando eso pasa. Y acá vemos que ni siquiera mi ofrenda es recibida cuando eso pasa. Lo que Jesús está haciendo no es ponernos una carga pesada. Lo que Jesús quiere es que nosotros seamos felices. Un pueblo con gozo, un pueblo que se ama. Amén. Un pueblo que no tenga esas cosas que le sean de tropiezo cuando ora a Dios, cuando sirve a Dios, cuando alaba a Dios con su ofrenda, con su voz. Cristo nos quiere sanos, hermanos. Yo en este pasaje puedo ver el amor de Cristo. Cristo no me quiere ver mal. Cristo no me quiere ver sufriendo. Cristo no me quiere ver peleado con Hernán. Quiere que con Hernán estemos abrazados cantando juntos. ¿Es malo Cristo por querer eso? No, hermanos, es bueno. El enojo en ciertas situaciones puede ser útil. Pero tenemos que entender que un enojo prolongado puede afectar nuestras decisiones, nuestras relaciones, nuestra relación con Dios. Me gusta cuando escuchaba ejemplos en un libro de las decisiones, porque contaba el testimonio de un cristiano que se fue enojado del trabajo. Dios ya me va a sustentar, yo con ustedes no quiero hacer más nada, golpeó la mesa, agredió al jefe, pasó el tiempo y la iglesia lo tenía que estar sosteniendo. Y contaba también el ejemplo que yo lo he visto muchas veces, de hermanos que por causa de un enojo tomaron la decisión de irse. Pasan años y no encuentran congregación. Tan difícil es entender la voz de Dios que te está diciendo, no quería que te vayas, volvé, perdoná. ¿Ustedes conocen a alguien que hoy no congregue porque se fue enojado de una congregación? Pero la persona se cierra en su razón. Si usted va a hablar con esa persona, yo me fui por esto, y en esa congregación están en pecado. La culpa son de los 30, 50, 80, 100, 200 que se quedaron. Y él que está en su enojo, que está en su ira, que está apartado de la comunión con los santos, él está bien. ¿Se dan cuenta cómo el enojo es como un cejo que no nos deja ver la realidad, no nos deja ver lo que verdaderamente está pasando? Cuando hablamos de las relaciones personales, y acá sí les voy a poner una pequeña carga. Darío antes contaba una historia, que yo la escuché y en este libro también estaba la historia esta, de un joven que sufría de problemas de ira. Entonces su papá le dijo, haz una cosa, cada vez que vos estés enojado o haces algo con ira, clavá un clavo en la puerta. El primer día clavó 100 clavos, el segundo día clavó 80 clavos, pasó 2 semanas y fue contento. Papi, hace 2 días que no clavo ningún clavo en la puerta. Qué bueno, hijo, me pongo contento, aprendiste a controlar tu temperamento. Pero ahora te quiero enseñar otra cosa. Agarra una pinza, una tenaza y ven y seguimos. Van a la puerta y le dice, ahora saca todos los clavos. El hijo le dice, listo, papi, terminé. ¿Entendés? Le dice el padre, ¿ves? Vos ya controlás tu temperamento. Vos ya controlás tu enojo, tu ira. Ya sacaste los clavos que le pusiste a la puerta, pero mirá la puerta. Está toda agujereada. Y lo que nosotros a veces no nos damos cuenta que estamos lastimando los corazones de las personas que nos rodean, con nuestro enojo, con nuestras malas contestaciones, con
con nuestras malas actitudes. Nunca deberíamos tomar una decisión por causa del enojo. Y nunca deberíamos abrir nuestra boca por causa del enojo, porque somos terribles cuando estamos enojados y le damos rienda suelta a nuestra lengua. Una vez yo meditaba en esto con respecto a mi hijo Dejan, que está ahí. Él era más chico. Y tenía una facilidad para irritarme ese nene. Lo que vos le decías que no, él iba a hacerlo seguro, y peor. Y un día le di rienda suelta a mi enojo. Mi intención era que él se asuste, que él vea que papá estaba enojado. Pero me excedí un poco. Pasaron aproximadamente 8 años y a veces orando por ahí me acuerdo de eso y me entristece. Es feo cuando haces algo enojado o con ira. Te puedo asegurar que después te vas a arrepentir. No tiene sentido que yo lastime el corazón de mi esposa, de mi esposo, de mis hijos, de mi papá, porque los hijos también a veces se levantan en ira contra los padres. Cristo nos quiere librar de esas cosas, hermano. Cristo nos quiere librar que hagamos eso. Se ve afectada nuestra relación con Dios, lo vimos recién. No quiere recibir nuestra ofrenda al Señor. Leo, pero eso es Antiguo Testamento. No, es palabra de Jesús. Primero y principal, hermanos, hoy podríamos romper la caja. Jesús no necesita un peso de nadie. Jesús no necesita un peso de nadie. Y si te deja ofrendar, es porque Él es bueno y quiere que vos participes de su obra. A Jesús no le sirve que traigas plata si estás enojado con un hermano en la congregación. Prefiere que abracéis a ese hermano, que se pongan a cuentas. En cuanto dependa de vosotros, estar en paz con todos. Y a veces, bueno, no depende de nosotros. Yo entiendo que hay situaciones, hermano, que hay que tomar cada situación y analizarla, pero en cuanto dependa con nosotros, yo no quiero estar enojado con nadie. Leo, pero dijeron esto de vos. ¿Y si es verdad? Si hay algo que aprendí es que en realidad soy peor de lo que dicen. Así que en realidad cuando hablan mal de mí me están halagando. Porque soy mucho peor de lo que ustedes se pueden imaginar. Entonces yo prefiero que el que se enoje sea el otro. Spurgeon decía que una persona enojada se está tomando un vaso de veneno esperando que le haga mal al otro. Hermano, si estás sufriendo de enojo, el veneno lo estás tomando vos, a mí no me va a afectar. Si a alguien ofendí en Sembrando Amor, públicamente les pido perdón. Quizás yo sé que tengo una personalidad, que a veces tengo una manera de decir las cosas de una manera hiriente. A veces por ahí lo quiero decir con toda la gracia y con todo el amor y me sale en modo de exhortación. Yo sé que muchas personas se enojaron muchas veces conmigo por eso. Pero no es mi intención, hermano. Si ofendí a alguien en algún momento, les pido perdón. Hoy no es mi intención amargar a nadie. Hoy es mi intención que podamos ver que esto nos está robando el gozo. Mi intención en traer este mensaje es una intención buena, es que nos despojemos de lo que nos hace mal. Que nos despojemos de lo que afecta a nuestros familiares, a los hermanos en Cristo. Miren, había notado esto. Jesús se enojó. Nosotros lo vemos varias veces. Jesús se enojaba por el mal, pero porque Jesús quería hacer un bien. Jesús se enojó con los cambistas en el templo. Las personas llevaban ofrendas para sacrificar al Dios y ellos le decían, no, esa ofrenda no sirve, tomá, te vendo una paloma más linda. Te vendo un cabrito que está en mejor estado. Jesús, al ver ese chantaje del pastor Jiménez, el apóstol Maldonado dentro de esa casa, Jesús se enojó y los echó. Y los echó con violencia de la casa de su padre. Nosotros vemos cómo Jesús se enojó un día sábado porque había una persona que estaba enferma. Y Jesús los miró con enojo, dice la palabra. ¿Qué? ¿A ustedes se les cae la abuela en el piso y no la van a levantar porque es sábado? ¿A ustedes se les cae la oveja en el pozo y no la van a levantar porque es sábado? Yo no soy como ustedes, dice Jesús. Yo veo que esta persona necesita y voy a suplir su necesidad aunque sea sábado. El sábado se hizo para que nosotros descansemos, no para que tengamos un ídolo. Y Jesús termina diciendo, yo soy el Señor del Shabbat. Lo vemos enojado a Jesús por la incredulidad de los discípulos, pero ¿hace cuánto que estoy con vos, Felipe? Oh, generación incrédula, ¿hasta cuándo los tengo que soportar? Eran enojos santos. Ahora, es verdad, no somos Jesús. En los atributos de Jesús, como Dios, Él puede enojarse sintiendo amor al mismo tiempo.
Él puede enojarse y teniendo mansedumbre y misericordia al mismo tiempo porque sus atributos están en armonía. Yo me enojo y lo primero que se me cruza es un pensamiento de venganza. Quiero decirle esta palabra para herirla, para herirlo. Quiero aplicarle la ley del hielo para que sienta mi indiferencia. Quiero hacerlo sentir mal. Quiero que entienda que lo que hizo me afectó. Y ahí estamos dando un lugarcito al enemigo que no nos conviene. Deberíamos invitar a nuestro maestro. Malo sería no enojarse ante lo malo, como los ejemplos que había dado ante los abortos, abusos y demás. Pero miren, si bien Jesús se enojó, miren lo que anoté acá. Jesús no se enojó cuando lo criticaban. Jesús no se enojó cuando lo calumniaban y decían que él era samaritano y que tenía demonios. Jesús no se enojó cuando lo escupían los pecadores que él vino a salvar. Jesús no se enojó cuando lo golpeaban y decían, profetiza, ¿quién te golpeó? Jesús no se enojó cuando lo ultrajaban, cuando lo azotaban, cuando lo crucificaban y lo mataban. Jesús lo miró y dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Jesús es el claro ejemplo que nosotros decidimos lo que nos enoja y no. Yo recién daba el ejemplo de los budistas. Y a mí me llama la atención, yo sé que son gente endemoniada, ¿no? Pero vaya a hacer enojar a un budista a ver si puede. A uno que es verdaderamente monje. Ellos están ahí con una templanza. Los monjes chinos, japoneses, ellos entendieron que el enojo era algo malo. Y entonces lo que trataron fue de sacar literalmente el enojo de sus vidas. Vamos a Santiago, capítulo 1. Voy a ser más breve de lo que pensaba. Santiago capítulo 1, versículo 16 al 22. Por esto, mis amados, arranqué en el 19. Amados hermanos míos, no erréis. Toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Esto habla de lo que hablaba un poco Hernán. Él nos hizo nacer de su voluntad. No habíamos ni nacido nosotros, pero para Dios ya éramos santos. Por esto, mis amados hermanos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para airarse, porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañando a vosotros mismos. Quédense tranquilos, no van a perder la salvación si se enojan. Si hay algo que nosotros primeramente tenemos que entender de lo que Hernán nos había compartido, es que Dios no está enojado con nosotros. Aleluya. Tenemos que entender eso, hermanos. Repítaselo conmigo. Dios, con fuerza, Dios no está enojado conmigo. Porque su ira la derramó sobre Jesús, mi sustituto. Gloria a Dios. Dios no está enojado conmigo. Este tendría que ser un fundamento para leer toda la Escritura, para que cuando leamos pasajes ciertos complejos, con cierta complejidad, no nos hagan mal o no nos generen dudas ni nada por el estilo. Dios no está enojado con nosotros, hermanos. Ahora lo que Él nos está enseñando es que mi ira no obra conforme a su justicia. Yo me había notado el ejemplo del caso de Moisés. Moisés, él sabía que él tenía que ser el libertador de Egipto. Pero él no esperó el tiempo de Dios y fue y mató a un egipcio, queriéndose poner por sobre los hebreos. ¿Y a vos quién te puso por juez de nosotros?, le dijeron los hebreos. Tuvo que huir. Dice la Biblia que Moisés era el hombre más manso de la tierra. Sin embargo, cuando el pueblo de Israel lo cansó, golpeó la piedra. Bueno, Moisés, vos no vas a ver la tierra prometida. Pero Señor, me hicieron enojar.
Yo te dije que le hables a la piedra. Ya le habías pegado antes a la piedra para que salga agua. Y ahora viniste y le pegaste 2 veces. Pablo nos enseña, y el autor de Hebreo, que esa roca era Cristo. Cristo fue golpeado para que fluya el agua, el Espíritu Santo, sobre el pueblo de Dios. Cristo fue golpeado por el Padre para que el Espíritu fluya sobre nosotros. Y ese era el mensaje que Dios quería dar. Pero después Moisés se enojó, fue y golpeó la piedra de nuevo. No, Moisés, no hacía falta, le dijo Dios. No te puedo dejar entrar en la tierra prometida. Te voy a dejar que la veas desde lejos, desde el monte, pero Señor, ellos me hicieron enojar. Volvemos a lo que hablamos el domingo pasado. Como creo que tengo razón, me quiero justificar en mi enojo. Pero ya está, ya golpeaste la piedra y yo no te la pedí que la golpees. Venía meditando en el colectivo cuando venía para la iglesia porque me acordaba de casos de amigos, cómo en sus matrimonios se peleaban. Y era algo muy sencillo. Y me sorprendía porque ahí yo decía, mirá la flaca cómo pelea. A mí me sorprendía cómo peleaba porque la primera vez que la vi peleando era con el marido. Cómo aguantaba las piñas, cómo devolvía. A mí a veces me exaspera cuando estoy haciendo la tarea con los chicos y yo, claro, yo tengo 33 años, para mí es tan fácil las tablas, porque en mi corta vida siempre usé las tablas en todo el trabajo. Cabrón, tengo que cortar 200 pares dividido 8, entonces son 50 de... pero para ellos es nuevo y les cuesta. Pero a mí me irrita que a ellos les cueste. Pero si te lo estoy explicando, ¿por qué no entendés? Y seguramente ustedes habrán escuchado alguna vez, mamá, te van a escuchar los vecinos. ¿Qué me importa que me escuchen los vecinos? Después la hermana le lleva un tratado al vecino. Dios te bendiga, te vengo a hablar de un Dios de amor. No, y claro, ¿quién va a acercarse a esa congregación? Hacemos cosas que, como decía Darío, a veces le estamos poniendo tropiezo a las almas que necesitan llegar. Esas acciones, dice Pablo, la mujer esté sujeta al marido, como Sara Abraham, porque ahí las incrédulas van a ver, los incrédulos van a ver y van a creer. Padres, no exasperéis a vuestros hijos, no los provoquéis a ira. Hijos, no se airen contra vuestros padres. Cuando nosotros seamos una familia más amorosa, como Dios quiere, las almas llegan solas. No lo inventé yo, lo dice la Biblia. Van a venir cuando vean su conducta casta. A mí tampoco me gustaría ir a una iglesia donde se escuchan los gritos de los cristianos todo el tiempo. Me acuerdo cuando mi viejo se había convertido, él decía, Leo, yo escuchaba cumbia villera. Y él me decía, no puedes escuchar más cumbia en casa, hijo, porque ¿qué van a decir los vecinos? Mirá, ponen alabanza a la mañana y a la noche ponen los pibes chorros. Y yo me enojaba y le ponía más fuerte los pibes chorros. Hoy no me gustaría que me lo hagan a mí. Porque es verdad, esas cosas que nosotros decimos, nosotros somos una generación muy obstinada. ¿Qué me importa a mí lo que piensen los demás? No, nos tiene que importar lo que piensen los demás, porque somos embajadores de Cristo y tenemos que mostrarle a Cristo. No vivamos, no me importa lo que piensen los demás. Sí, vivamos con lo que piensen los demás. Dice el libro de Proverbios, para tener buena opinión de los hombres y de Dios. La sabiduría da un buen testimonio y las personas se acercan por ese buen testimonio. Entonces eso de lo que piensen de mí no me importa, no, hermano, pará. Tienen que pensar lo mejor de vos, perdóname que te ponga esa carga, pero sos luz en el mundo y sal en la tierra. Tienen que pensar lo mejor de nosotros. Había otro ejemplo, habíamos hablado de Moisés, pero está el ejemplo del diácono Esteban, que fue muy distinto al de Moisés, porque cuando lo estaban apedreando, dice que los del concilio miraban al diácono Esteban y veían en su rostro como un ángel. Y cuando empezaron a apedrearle, después de repartir sus vestidos, el diácono Esteban vio los cielos abiertos, vio a Cristo a la diestra de la majestad de Dios y dijo, Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Lo que estaba sufriendo el diácono Esteban era peor que lo que estaba sufriendo Moisés en ese momento. Pero él estaba mirando a Cristo. Esteban estaba mirando a Cristo. Y no quiero hablar mal de Moisés porque la Biblia después da buen testimonio de Moisés, que fue un siervo fiel en toda la casa de Dios. Pero Esteban estaba ahí mirando a Cristo, hermano. No miremos las ofensas. Miremos a Cristo. Cuando tu esposa esté haciendo algo que te esté irritando, acordate que Cristo te la dio para que la cuides.
Y cuando tu esposo está haciendo algo que te irrite, acordate que Dios te lo dio para que lo honres. Cuando nuestros hijos se están portando mal y queremos disciplinarlos, acordémonos que tenemos un Padre que está en los cielos y que ve siempre cuando nosotros hacemos las cosas mal. Y que con amor y mansedumbre nos disciplina. Y cuando tu papá o tu mamá te hagan enojar, acordate que Dios te los dio con un mandamiento que tiene una promesa. Honralos y vas a ser de larga vida en esta tierra. Y bueno, lo que los incrédulos hagan sobre nosotros. Si al árbol le hicieron todo lo que hicieron, ¿qué van a hacer el mundo de nosotros? De hecho, la Biblia nos manda que nos gocemos cuando nos vitupereen, cuando hablen cosas contra nosotros mintiendo, cuando nos persigan. Dice que los bendigamos. Dice que los bendigamos. Un carácter iracundo puede que haya sido herido o que esté con un corazón muy orgulloso. A veces las heridas que vivimos, como no queremos que nos vuelvan a herir, como no queremos que nos vuelvan a ver la cara de tonto o de tonta, hacemos como una coraza y tenemos ciertas reacciones ante ciertas actitudes o circunstancias porque nos queremos cuidar a nosotros mismos. Hermanos, el que nos cuida es el Señor. Un corazón no sanado pronto lastimará a otro y será llevado a la amargura. Así como vimos que es malo explotar, y acá quiero tocar otro punto, también es malo guardarlo. Es malo cuando explotamos en ira, pero también es malo cuando lo guardamos todo. Las cosas deberían hablarse, llegar a acuerdos, entendernos. Cuando nosotros nos guardamos mucho la ira, ese es el otro extremo, está mal también. Nos estamos haciendo un daño terrible. Explotar está mal, vamos a dañar a otros. Pero guardarlo todo nos está haciendo tanto daño dentro nuestro. Yo les recomendaría que cuando ustedes estén enojados en el momento no digan nada. Dice Santiago que el que refrena su lengua es capaz de refrenar todo su cuerpo. Pero después, cuando ya pasen esa irritación, hablarlo con la persona. Decirle por ahí lo que nos molestó, pedirnos perdón mutuamente. No se lo guarden tampoco como si listo, no me voy a enojar de ahora más, me voy a guardar todo porque o tarde o temprano explotás peor o se te va a manifestar de alguna manera que no conviene, hermanos. Creo yo que somos gente madura y que podemos hablar cualquier situación. Si les molesta algo a mí, hermanos, siéntanse en libertad de hablarme. Sabemos que no hay que ir acusando, no hay que ir de manera pendenciera. Hermano, mira, quiero hablar con vos porque me parece esto. Bueno, hermano, sí, voy a tratar de cambiarlo. O bueno, hoy no lo veo, pero orá por mí. Tu familia, tu iglesia, amigos, etcétera, no son tus enemigos. Acá, hermanos, sí quiero que me escuchen, por favor. Levanten la mano los que tienen esposa. Puede que haya algunos que estén solteros. Los que tienen esposa, les quiero decir algo. Tu esposa nunca es tu enemiga. A las que tienen esposo les quiero decir algo. Tu esposo no es tu enemigo. Tus hijos no son tus enemigos. Tus padres no son tus enemigos. Nuestro verdadero enemigo no son las personas que nos rodean. Mucho menos en tu matrimonio. Acá en Sembrando Amor no tenés ningún enemigo. Yo no soy ni quiero ser enemigo de ninguno. Y no quiero que ninguno me vea como un enemigo, hermanos. Nuestro verdadero enemigo no es la persona que a veces nos irrita. Capaz que a veces nuestro verdadero enemigo es nuestro orgullo. Capaz que a veces nuestro verdadero enemigo son heridas. Pero nunca tu esposa o tu esposo son tus enemigos. Nunca, al contrario. Deberías conciliar con tu cónyuge para resolver el problema juntos. No hagan una guerra donde no debería haber una guerra, donde tendría que reinar la paz. Miren, les voy a contar un testimonio. Yo el año pasado cuando me hablaba con Jonah le decía, había un compañero que por ahí no trabajaban toda la mañana. Yo me acostaba a dormir la siesta y el desgraciado iba a hacer ruido al lado mío. Y me irritaba mucho, me enojaba. De hecho, tuvimos varios entredichos. Este año pasa lo mismo y ya no me afecta. La misma situación hoy no me afecta. Hay situaciones que me dolieron, hay situaciones que me ofendieron, hay situaciones que me irritaron, que hoy no me afectan y que hoy me río. Pero me río de mí, de lo tonto que yo fui. ¿Por qué me voy a enojar si para dormir yo tengo mi casa? Analicemos por qué nos estamos enojando, hermanos. Había dicho un predicador, deberíamos ser personas difíciles de ofender.
Miren, vamos al libro de Proverbios y ya vamos terminando. El libro de Proverbios es un libro que habla mucho de la sabiduría, de controlar la lengua, el carácter y demás. Capítulo 15, versículo 1. Vamos a compartir 4 pasajes de Proverbios, 5 y les quiero decir una cosa más y terminamos. Proverbios 15:1, la blanda respuesta quita la ira, mas la palabra áspera hace subir el furor. Si viene una persona enojada, ¿yo sería sabio en enojarme también? Si tengo un fuego delante mío y tengo en una mano un bidón de agua y en otra mano un bidón de alcohol, ¿cuál le tiro? Si quiero apagar el fuego. Cuando una persona está en modo iracundo, enojada, lo mejor sería una blanda respuesta. Lo mejor sería eso, porque dice, más la palabra áspera hace subir el furor. Ahora, si yo le quiero subir el furor, se le sube el furor a él, después se me sube el furor más a mí, y después terminamos mal. Ayer estábamos en el aniversario y había un predicador que yo lo conozco. Tenía el ojo negro. Y yo en modo de chiste, cuando terminó la prédica, le digo, ¿qué pasó, hermano? ¿Te portaste mal y te dieron? Y así parece, así me dijo el que me pegó. Pero vi que su cara no era cara de chiste. Y le digo, ¿qué te pasó? Nada, un problema de tránsito, nos dijimos cosas, el hombre bajó, me dio una piña y me dijo, tomá por Gil. Un pastor. Hubiese sido más sabio una blanda respuesta que seguirle el juego a un loco en la calle. Y encima se me escapó la carcajada en la cara. Imagínense en el pastor contando el testimonio este. Le pegaron una piña y le dijeron, tomá por Gil. Pero yo lo entiendo el pastor, porque cuando yo tenía auto y manejaba, yo me enojaba mucho en la calle. Para mí era algo que me desquiciaba ver a una persona estacionando el auto y que ocupaba toda la calle. Dejaba el auto en 45 grados y no podías pasar hasta que le emboque al hueco. Me irritaba. Me irritaba cuando se cruzaban, cuando no ponían luz de giro, cuando me pasaban rozando las motos, las bicis. Pero vivimos en un mundo tan enojado. Te irritaba todo. Sí, estaba en amargura también en ese momento. Hermanos, el mundo está muy histérico. Al mundo cualquier cosa le afecta. Que me mirás, que me dijiste, que me tocaste bocina, ¿por qué me estás apurando? Hacelo vos. La iglesia debería ser la contraparte de esto. Nosotros deberíamos ser los que llevamos el paño frío a cada situación, porque nos fue dado el ministerio de la reconciliación. Si hay dos peleándose en la calle, yo debería ir y poner el paño frío. No decir, dale, dale. No, eso no ayuda, hermanos. No sirve. Si hay un matrimonio que está en problemas, yo debería ir a llevar un paño frío. Si hay una relación de padre e hijo dañada, yo debería ir a llevar el paño frío. Porque lo que yo estoy haciendo, si los ayudo a ellos a reconciliar, es a gozarse en todas las bendiciones del Señor. Y no que estén amargados. Decía, tardos para irarse, buscar la paz con todos. La blanda respuesta quita la ira. Miren, un capítulo antes, que es el 14, versículo 29. El que tarda en airarse es grande de entendimiento, mas el que es impaciente de espíritu enaltece la necedad. Estas palabras no las voy a explicar, pero son muy crueles. Lo que nos está diciendo el libro de Proverbios, Salomón en su sabiduría, es muy cruel. Es preferible que me diga, Leo, cuando vos te enojas sos un tonto. Eso es re suave al lado de lo que la Biblia nos está diciendo. Miren el capítulo 16, versículo 32. Mejor es el que tarda en airarse que el fuerte, y el que se enseñorea de su espíritu, el que toma una ciudad. El problema es que en el mundo se exalta a las personas enojonas. Hoy en la tele, por culpa del programa pedorro ese de Gran Hermano, tenemos una mujer que se llama Furia. Y están todas las mujeres queriendo ser como Furia. Y su apodo ya dicen que es Furia. Una mujer que enseguida quiere pegar trompadas, que enseguida quiere romper todo.
y las feministas quieren ser como ella. Lo entiendo, el mundo está en ignorancia, pero a nosotros deberíamos querer ser todo lo contrario a esa mujer. Deberíamos querer ser más como Cristo. Y la sabiduría nos dice que es mejor una persona que sabe controlar su temperamento que aquella persona que toma una ciudad. Miren, capítulo 22, ya 2 pasajes más y ya termino. Versículos 24 y 25. No te entremetas con el iracundo, ni te acompañes con el hombre de enojos, no sea que aprendas sus maneras y tomes lazo para tu alma. Si vamos a aprender de alguien, si vamos a imitar a alguien, que sea Jesús, hermanos. Y termino con el capítulo 29, versículo 11. El necio da rienda suelta a toda su ira, mas el sabio al fin la sosiega. Hermanos, es algo que podemos controlar. No sirve que estés enojado con tu esposa, con tu esposo, con tu padre, con tus hijos. No sirve que estés enojado con nadie en la congregación. Miren, los médicos hablan de que el enojo afecta mucho a la salud. Pero afecta de verdad. Hablan al punto de preinfartos. Personas muy enojadas que han sufrido preinfarto. Obviamente que tiene que existir una enfermedad antes, ¿no? Una enfermedad cardíaca. Pero ¿cuántas veces te ha pasado de que porque estás enojado tuviste insomnio, tuviste falta de apetito, dolor de cabeza, terminás estresándote, sentís cansancio, problemas de digestión? Es algo que no hace mal, no lo necesitamos. Y como decía el cuento del clavito en la puerta, encima terminamos hiriendo a otras personas. Yo a veces oro y digo, Señor, por favor, que todas las veces que actúe de manera iracunda con mis hijos, no le afecten su desarrollo y no los afecte psicológicamente cuando sean adolescentes, adultos. No quiero eso, siento mucha culpa. ¿Saben? Ustedes no se imaginan la cantidad de veces que quise volver el tiempo atrás. La cantidad de veces que oré y le dije, Señor, yo sé que vos controlás el tiempo, el espacio y la materia. Por favor, llévame al año 2013, llévame al año 2015, quiero remediar esto que hice mal. Lo oraba de en serio, porque sentía mucha culpa por lo que hice. Yo dije, esta persona está lastimada y es mi culpa, Señor. Pero ¿saben qué? Dios no me llevó al pasado a remediar lo que hice mal. Pero me hizo ver que en Cristo siempre tenemos una nueva oportunidad. En Cristo siempre tenemos una nueva oportunidad. Satanás viene a acusarnos. Él es el acusador, lo vemos en el libro de Apocalipsis. Si alguno hubiere pecado, abogado tenemos. Hermanos, tenemos un abogado que se llama Jesús. Jesús pagó por nosotros. Ya fuimos perdonados. Él transforma nuestra vida. Despojémonos de toda culpa. Comencemos a creer lo que nos leía el hermano Hernán en Romanos capítulo 5. Fue imputada en nosotros la justicia perfecta de Cristo. Confesemos y apartémonos, tratemos de no hacerlo mal, porque a veces decimos me arrepiento y lo volvemos a hacer. Seamos esas nuevas criaturas que dan gloria a Dios y así vivamos en paz, llenos del gozo del Señor. A Él sea la gloria por siempre y para siempre. Hermanos, no dejes que algo en el tráfico te robe el gozo. No dejes que algo en el trabajo te robe el gozo. No dejes que algo en tu familia te robe el gozo. Sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego. Y la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Comencemos a luchar contra el verdadero enemigo. Comencemos a luchar con las verdaderas armas que el Señor nos dio. La oración. Señor, esto me molestó, pero vos a mí en la cruz me perdonaste algo mucho peor, Señor. Y yo no soy quien para guardar rencor con esta persona. Tú quieres que yo ame a esta persona y yo la quiero amar porque fue creada a imagen tuya, Señor. Y no quiero estar enojado con este hermano, con esta hermana, porque tú lo lavaste con tu sangre. Es tuyo, Señor, es tu cuerpo. Yo no quiero estar enojado con tu cuerpo. No quiero estar enojado con mi esposa porque tú me diste para que la ame y para que la cuide. No quiero estar enojado con mi esposo porque me lo diste para que lo honre, Señor, como si fuese Cristo. No quiero exasperar a mis hijos, Señor, porque tú me los diste, Señor, para que yo los cuide.
Y no quiero tener ningún rencor con mi padre, porque tú, Señor, elegiste que él sea mi padre. Tú elegiste que ella sea mi madre. Señor, saca esas cosas de mi corazón. Yo quiero vivir el Evangelio, por el Evangelio, para el Evangelio. Yo quiero dar gloria a Cristo. Hermanos, no podemos cambiar el pasado, pero en Cristo podemos tener un futuro lleno de paz y de gozo. Lo que hicimos mal, ya está, ya lo hicimos mal. ¿Podemos volver el tiempo atrás? No podemos. Pero hermanos, podemos imitar a Cristo a partir de ahora. Como decimos siempre en Sembrando Amor, un muerto vos lo pateás y no se queja. No sé si llegaremos a ese punto, pero sí sé que cada día podemos mejorar un poco más, hermanos. Cuando nosotros hagamos eso, ya vamos a tener el gozo en la cara, en la vida, en lo que hacemos. Nosotros podemos decidir qué nos afecta, qué no. Yo tomé la decisión de que lo que se diga de mí que no me afecte. Por lo que les dije, en realidad soy peor de lo que dicen. Tomé la decisión que cuando hagan cosas irritables, bueno, que no me afecten. Yo soy más irritable que ellos para Dios y Dios me soporta con tanto amor. Eso es mansedumbre, hermanos. Tratar a los demás como Cristo me trató a mí. Cristo no me juzgó, Cristo no me condenó, Cristo me amó. Y esa tiene que ser la verdad que me llene siempre de gozo. Esa tiene que ser la verdad que yo quiero que mis hijos vivan, que mi familia viva, hermanos. Esta es la verdad que Cristo quiere que vivamos. Estén orando, quizás empecemos, sigamos con los atributos de Dios, quizás estemos con Filipenses, no lo sé todavía, pero yo sé que el Señor nos quiere sacar esas cargas, sé que el Señor nos quiere sacar esas cosas del corazón que nos hicieron daño tanto tiempo. El Señor, hermanos, nos está sanando y yo me gozo en eso. El Señor es bueno y para siempre su misericordia. Él nos ama, hermanos. Amén. Amén.